Bienvenidos a Cosas y lo que surja. Estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y estamos comentando este vídeo de Cuellargo en que me he respondido sobre si es España un país fascista. Y por lo visto ya hemos llegado así al final y ahora quedan mis conclusiones y no sé, de verdad, no recuerdo mi vídeo. No sé qué va a pasar aquí, vamos a averiguarlo. Esto está en Twitch. Vete a Twitch, es importante. A ver qué nos dice. Porque es que es básicamente todo lo que has descrito es lo que propones. Y es lo que... Todo lo que has descrito es lo que propones. Así. Sí, lo que pasa es que tú identificas de formas diferentes una cosa que la otra. Piensas que es censura cuando te lo hacen a ti, no piensas que es censura cuando lo haces tú hacia ellos. O sea, las demás personas ven lo tuyo como algo criminal, algo problemático para la sociedad, pero tú, como crees que eso es buenísimo, pues ves lo de los demás como si fuese algo horrible. Son puntos de vista, ya está. Sí, pam, sin más. En ningún momento en el vídeo digo lo que yo propongo. En ese momento tampoco había explicitado mucho mi ideología y evidentemente yo y mi pensamiento político ideológico está a las antípodas de esto. Así Pues el tiempo nos ha demostrado que cumple punto por punto todo, ¿eh? que no sé muy bien por qué dice eso y si lo dice lo tendría que argumentar. En mi vídeo pues ya explico, ¿no? Ese doble pensar, ese comportamiento que todo lo que ha mencionado los progres lo hacen. Lo he ido diciendo, lo he ido mencionando todo el rato. Pero no se entera. Y nuevamente pues no lo hace. que propone todo el socialismo y todo el progresismo. Si es que lo has descrito a la perfección, macho. Otros puntos. Bueno, vuelve con eso del fantasma del comunismo o el socialismo, que El fantasma de... Pues es lo que hay, pues es lo que es. es lo que propone, y nuevamente sin explicarlo ni razonarlo mucho o nada. Pero bueno, seguimos. Que no ha mencionado sería el llamado. Tengo que hacer una explicación histórica del comunismo, de todo eso, para este vídeo. Cuando ya está hecho, pues ya he mencionado otras cosas en otros vídeos que alucino. Miento a las clases frustradas medias. Pero que eso lo hace cualquier político, sea derecha, izquierda, siempre está apelando a la clase media. ¿De verdad te parece correcto este manual? ¿De verdad este manual es para detectar concretamente el fascismo? Yo creo que no, simplemente detecta el Estado. Bueno, aquí he citado otro de los puntos que decidí no poner por esto que dice él, porque el llamamiento a las clases medias pues es de los fascistas y es de cualquier político, porque al final cualquier partido político pues quiere ganar votos y pues intentan ir a todas las clases a buscarlo. Y bueno, ya lo decía también el mismo Eco al principio del libro, que se den algunos de estos puntos no implica necesariamente que el régimen sea fascista. Ya no el Pero es que esos puntos se dan siempre. O sea, hay puntos que no, el tema de tradiciones, tal, quizá no tanto, pero hay cosas que, pues eso, usar lenguaje sencillo, apelar a clase media, pero por favor. populismo, sino es que cualquier Estado dice lo mismo. También envidia y miedo al enemigo. Como, por ejemplo, los obreros de los burgueses, las mujeres de los hombres, los homosexuales de los heterosexuales. Es que esta... Los obreros tienen envidia, según él, de los burgueses o de los propietarios, Sí, sí. Y las mujeres tienen envidia de los hombres y los... Envidia o odio o rechazo, sí. No todas, las feministas solo, claro. Pero apelan a eso, intentan crear esa división. Dios mío. homosexuales tienen envidia de los heterosexuales. Claro No, que se intenta fomentar esa confrontación. que sí, Adrián. Dale duro con eso. No hablaba de hombres de paja y todo eso. Es que lo encontramos en todos. No sirve para nada hasta aquí ya. Y tú apelar a que España es fascista por esto tan genérico da un poquito de vergüenza. Lo que da vergüenza es tu manipulación y tu falacia de hombre de paja que haces aquí en este vídeo y que no tengas ni la dignidad ni la decencia de borrar el vídeo, que es lo que deberías hacer si la tuvieras. Porque además de la sarta de invenciones, manipulaciones, tergiversaciones y falsedades que dices, está todo sustentado sobre una falacia de hombre de paja de que yo he dicho algo que no he dicho. Y para nada has dado a entender eso. ¿Qué va? Así que esto es lo vergonzoso, Adrián, que mantengas este vídeo, aunque dando tan retratado. Seguimos. Mira, yo estoy bastante cansado con el tema de que España es fascista y todo eso. El fascismo consiste en una serie de puntos que definió Mussolini en contraposición al socialismo que había imperante. El Partido Socialista... Ojo, mucho ojo lo que dice ahora, que para mí ya es la traca final. El Partido Socialista estaba controlado por la Unión Soviética. Según él, el fascismo se funda o se crea porque el Partido Socialista Italiano estaba controlado por la Unión Soviética. Ojo, ojo con esto. Que ahora resulta que Adrià es historiador y no lo sabíamos. Y esto no quiere decir que solo pueden hablar de historia los y las historiadoras, sino que si no lo eres, vete con cuidado a la hora de hablar de esto y documentate bien y cita a personas que lo sean si quieres hablar de esto y apóyate en ellas, porque si no puedes meter la pata muy fuerte, como haces aquí, que la metes muy fuerte. Primer punto, cuando Mussolini es expulsado del Partido Socialista Italiano es 1914. ¿Sabes quién mandaba en Rusia en 1914? Pues mira, el zar, ¿vale? Y todavía faltaban 3 años para que se diera la Revolución de Febrero, la Revolución Rusa, que hiciera caer al Imperio Ruso. Sí, y lo echaron no por fascista, sino por una visión más nacionalista del socialismo. Aún no había hecho toda la transición. Y al zar. Pero Adrià, tú dices que el fascismo se crea porque el Partido Socialista está controlado por la URSS. Y el fascismo se crea en 1919, como tú dices, con este manifiesto y la creación de los fasci de combatimiento, y se crea en un momento en que la URSS ni siquiera existe, Adrià. Vamos a ver. En 1910, en marzo de 2000, marzo o mayo, creo que era marzo de 1919, se crea la Tercera Internacional y el Partido Socialista Italiano pertenece a ella.
socialismo tercero internacional, pues eso, controlado pues por Lenin y toda esta gaterba de gente. Entonces, en verano, unos meses más tarde, pues se funda el Partido de los Fascistas de Combatimiento, y el Partido Fascista hasta 1921 no se crea. Creo recordar, más o menos, ¿no? Hasta el 19, hasta el 21. Entonces, sí, cuadran perfectamente las fechas. Ni siquiera existe. En ese momento Rusia está en guerra. Seguimos. Pero está la Tercera Internacional y toda esa peña. Y Mussolini, que había militado 14 años en ese partido, quiso deshacerse y desligarse de todo eso y no quería que su país fuese un estado satélite comunista de la Unión Soviética, sino un partido socialista propio. Cuando Mussolini crea los fasci de combatimiento, la Unión Soviética ni siquiera existe, Adrián. No existe. Que no le llamen Unión Soviética no significa que no estén ahí los bolcheviques haciendo lo suyo. O sea, por el hecho de que no le hayan cambiado el nombre, no existe toda la indumentaria esa, toda la instrumentalización de lo que sería o eso en ese momento era. O sea, todo el leninismo, todo el stalinismo, ¿qué más da como le llames? O sea, que estaba ahí toda esa industria de gente haciendo el mal ahí. Faltan 3 años para que se constituya, Adrián. Entonces mezcló lo del nacionalismo con el socialismo. O sea, no estaban los bolcheviques ahí haciendo nada, ¿sabes? Y creó el fascismo, que era un movimiento revolucionario, republicano, y que luchaba por quitarle los medios de producción a los burgueses. Y eso está reflejado en todo lo que ha escrito, y él ha rechazado constantemente, en todos sus escritos y en discursos y demás, a la burguesía y a todos ellos. Simplemente tenía un periodo de transición y estaba por escrito que no era llegar y quitar ya todo, absolutamente todo, sino que era una transición. Y por eso muchos le acusan o le dicen que era un liberal que quería permitir la propiedad privada de los medios de producción. No, simplemente era un trámite y simplemente había dejado por escrito la transición que iba a hacer. Por eso el fascismo es una... Vale, esta es otra de las ideas muy extendidas entre este tipo de discursos de derecha barra ultraderecha. En este caso lo hace Adrià y reproduce un argumento que es tan falso como habitual, que consiste básicamente en decir que fascismo y nazismo eran de izquierdas y eran socialistas, cosa que nada más lejos de la realidad. Y para respaldarlo, leeré un par de fragmentos de 2 libros. Uno es de Anatomía del fascismo, ¿vale? De Robert Paxton, que él sí que es un historiador que ha trabajado bastante a fondo en el tema del fascismo y hace como en este libro una disección bastante minuciosa de sus rasgos y bueno, es como muy detallado y muy exacto y es uno de los libros como de referencia para identificarlo. Y después hay también que está en catalán, pero ya lo veré en castellano, que es Com combatre el fascisme i vèncer, de la política alemana Clara Zetkin, que en ese momento Clara Zetkin estaba viendo el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania y claro, el precedente como más reciente y cercano que tenían era el del fascismo italiano y también abordan un poco este punto de si el fascismo era de izquierdas o no. O sea, ¿va a hablar del fascismo o del nacionalsocialismo? A ver. Y bueno, más que lo que pudiera decir Mussolini en sus inicios, que sí que venía del Partido Socialista y sí que tenía una retórica en favor de la clase trabajadora y así, porque en ese momento también era lo que estaba triunfando, porque era el discurso que tenía el Partido Socialista. Como digo, fue un discurso que Mussolini tuvo al principio, pero que al llegar al poder se olvidó de todo y se alió con las grandes fortunas, los grandes terratenientes y los grandes poderes económicos y la burguesía. Entonces vamos a leer. Vamos a ver, entonces todo lo que planteas, el fascismo, lo que formas y tal, pues es una cosa. Y luego si en el poder haces lo que sea, pues... A ver, entonces... El socialismo es lo teórico del marxismo-leninismo, de los escritos de Lenin, o lo que luego se convirtió la Unión Soviética, el estado burocrático, totalitario y tal. ¿Cuál es de las dos? Si es una cosa para uno, tiene que ser la otra para el otro, ¿no? O sea, una persona en el poder, pues es una persona en el poder, ¿no? Luego hace lo que le da la gana. Y sí que es verdad que durante un tiempo pues tuvo que privatizar porque es que no tenía dinero para la guerra, para tal. Pues tuvo que vender industria, tuvo que privatizar, tuvo que vender y para conseguir dinero porque es que no estaban, no tal. Entonces, claro, evidentemente tuvieron que hacer cosas simplemente por la situación en la que estaban. Sí, como todos los países. Pero las ideas iniciales y toda la propaganda inicial y todo lo que pretendían y tal era pues básicamente eso. Todo lo que mencionó pues que si tienes el manifiesto de los fascios de combatimiento que he mencionado al principio, si la propaganda. Luego el manifiesto de Verona, creo que era de 1942, que también mantiene, pues, bueno, pues retoma todo esto y sigue con todo este tema. Es que, madre mía. Leer lo que decía Clara Zetkin respecto a esto. En otoño de 1914, Mussolini era un renegado del socialismo pacifista, convertido en un belicista fanático. Después de la guerra, la Primera Guerra Mundial, el año 1919, fundó en Milán los primeros fasci de combatimiento. Este joven movimiento llevó a cabo, desde sus inicios, una lucha feroz contra las organizaciones obreras revolucionarias, porque, según Mussolini, la adopción de la perspectiva de la lucha de clases dividían y debilitaban la... Y no se quebró en un torrao. O sea, en 1919 no se quebró en un torrao. No fue hasta que
llegó 1921, que con el partido fascista se pusieron a dar caña y criticando, pues que si a la Unión Soviética, a los bolcheviques o como queráis llamarlo, pues entonces fue cuando vieron relevancia. Mientras no habían fracasado terriblemente en la Unión Soviética y estaban pues ahí con sus cosas y bueno, la revolución, la guerra civil, no sé qué, no sé cómo en un enterrado, a nadie les importaba, no fue hasta después que consiguieron la relevancia. También hay que ver eso. La nación. Y sigue en la página 53. El fascismo se ganó a las masas con reivindicaciones de una apariencia revolucionaria que defendía con una propaganda demagógica y sin escrúpulos. Y dice, la burguesía, tanto la industrial como la agraria, amparaban abiertamente el fascismo y le daban apoyo con dinero y otros medios. Sigue en la... Pues igual que muchísimos partidos socialistas, es que hay en Venezuela, por ejemplo, hay empresas privadas que se juntan con el régimen y entonces pues hacen cierto corporativismo. Lo mismo con Argentina, lo mismo... Siempre que vienen unos poderosos, quien tiene pasta y quien se alía. Por ejemplo, pues en... yo qué sé, en la Unión Soviética, Lenin no va de Suiza a la Unión Soviética, bueno, a Rusia así por su propio pie, sino es el imperialismo alemán quien le financia el viaje, quien paga la propaganda, o sea, entonces los bolcheviques estaban vinculados con el imperialismo alemán de alguna forma porque les patrocinaran, porque... Página 56, que los sindicatos fascistas se establecieron con el objetivo claro de ser antídoto no solo a las organizaciones revolucionarias del proletariado, sino también a cualquier otra organización de clase del proletariado. Todas las organizaciones luchan contra la competencia, todas. En general. Y a partir de la página 60 explica lo que fue de las promesas iniciales fascistas, de este fascismo italiano de Mussolini, y cuáles fueron las actuaciones reales que después ejecutó cuando estaba en el poder. Dice, o sea que el Mussolini era un traidor al fascismo, entonces, ¿o cómo va esto? ¿Fascismo es lo que decía en teoría? ¿Fascismo es lo que se aplicó en la práctica? ¿Qué es entonces? sobre la implantación de un sueldo mínimo, debemos decir que, como los sindicatos proletarios han estado atados de pies y manos y destruidas gracias al comportamiento de las corporaciones fascistas, los empresarios se han hecho tan fuertes en su oposición a cualquier reivindicación salarial que los obreros, ante la mala coyuntura económica, no han podido ni siquiera defender sus antiguos salarios. Se han producido caídas del salario real de entre el 20 y el 30% de media, pero para muchos otros trabajadores han sido del 50%, y no faltan casos donde la caída ha sido hasta del 60%. Sí, como en todo intervencionismo, claramente, o sea... Mírate los de Venezuela. Que sí, que si tú practicas estas cosas, caen los salarios. Claro, sí. Asimismo, es que el salario mínimo no sube el salario, prohíbe trabajar por menos de un precio, pero no te sube los salarios. Empresas públicas serán... O sea, no está mencionando el salario mínimo cambio de tal a tal. Está diciendo los salarios, no el salario mínimo. Son cosas diferentes. Libradas a la explotación de empresarios privados, y en parte ya lo han sido. La fabricación de cerillas, hasta ahora monopolio del Estado, ha devenido un negocio de empresas privadas con ánimo de lucro, como también se transferirán a manos del capital privado los servicios postales, de telefonía, la empresa de radiotelegramas o hasta los ferrocarriles. Es que ya explico... por favor. Ya expliqué en el vídeo del fascismo, que lo que pasa... Bueno, eso... Era por entonces, acababa de publicar hacía poco el vídeo explicando el fascismo, el manifiesto de Verona y todo eso. Y eso estaba muy reciente. Es verdad que si tú ves el vídeo este ahora, en contexto no se ve el vídeo que había hecho con anterioridad. Y esto, expliqué el corporativismo. El corporativismo fascista es una manera de que el Estado controlase los medios de comunicación, los medios de producción, de forma indirecta. Porque es exactamente igual poner a un ministro de telecomunicaciones y que controle todas las telecomunicaciones. Pues es lo mismo eso, que coger pues, a un tío y en vez de llamarle ministro, llamarle, pues eso, propietario. Entonces, si tú eliges quién es el propietario, te da igual llamarle ministro o propietario, porque sigues, ¿qué es privado o es estatal? Cuando eres tú como presidente quien lo elige. Entonces, si el ingreso y el dinero no viene por el cliente, sino que viene por subvenciones, por ayuda pública y por dinero público, es privado, es público. Esto pasa pues en Argentina, en China, en todos estos estados, pues pasa esto, ¿no? No es el cliente el que elige qué empresa tiene éxito o fracasa, sino que es el propio Estado. Si el Estado pone el dirigente, si el Estado pone la normativa, pone cómo se produce, y encima es el quien envía el dinero, ¿eso es privado o es público? Eso es público, es el Estado quien decide cómo se configura la población, cómo se produce y cómo se maneja el dinero y cómo se maneja todo. Entonces, es una estrategia para nacionalizarlo todo de forma indirecta y que tenga apariencia de que no es todo bolchevique, pero en el fondo estás controlándolo todo. Entonces, claro, si estás repartiendo toda la producción entre amigos del poder, personas vinculadas, y tú eliges quién se lo queda, pues todo está planificado por ti.
Mussolini ha declarado que los fascistas, y lo pone entre comillas, son liberales en el sentido clásico del término. Esto lo dijo el mismo Mussolini. Y sigue. Mussolini y su guardia exigían la confiscación de los bienes de la Iglesia, en un principio. En lugar de eso, el gobierno fascista ha puesto en vigor varias viejas concesiones al clero que ya habían sido derogadas. 50 años después de que la clase de religión fuera suprimida, Mussolini la ha reintroducido y cada escuela debe colgar un crucifijo. Así es su lucha contra el clero. Y Clara Zetkin concluye: hay una contradicción flagrante entre lo que el fascismo prometió y lo que ha llevado a las masas. La palabrería sobre el Estado fascista, que pone los intereses nacionales por encima de todo, ha estallado como una burbuja de jabón en el aire. La nación se ha revelado como la burguesía y el Estado fascista ideal como un Estado vulgar, sin escrúpulos, clasista y burgués. Es que todos los totalitarios fracasan, evidentemente, si es que eso ya lo sabemos. Esto es lo que decía Clara Zetkin en su análisis del fascismo, de lo que había prometido a lo que acabó haciendo. Y tenemos también, como digo, a Robert Paxton, que también habla extendidamente de esto, y en el punto en que explica esta deriva del fascismo italiano, lo explica de la siguiente forma. En la página 105 de este libro, Paxton explica: resultó en la práctica que el anticapitalismo de los fascistas era sumamente selectivo. El socialismo que querían ellos, incluso los de tendencias más radicales, era un nacionalsocialismo, uno que solo rechazaba los derechos de propiedad del enemigo o del extranjero. Y ojo ahora, fue sobre todo ofreciendo un remedio eficaz contra Y del que no obedecía, del disidente, de tal. la revolución socialista. Al final era todo en amiguismos, claro. Como acabó el fascismo encontrando en la práctica un espacio. Si Mussolini aún conservaba alguna esperanza en 1919 de fundar un socialismo alternativo en vez de un antisocialismo, no tardó en desengañarse de esas ideas al comprobar qué era lo que funcionaba en la política italiana y lo que no. Los decepcionantes resultados electorales que obtuvo con un programa nacionalista de izquierdas en Milán en noviembre de 1919 debieron de servirle, sin duda, de lección. Y sigue y explica un poco más en detalle cómo fue esta confrontación entre movimiento proletario... Pues lo que explicaba antes, ¿no? De quejarse de los bolcheviques hasta en el 21, ¿no? Es que os lo acabo de explicar. En Italia, del Partido Socialista y el fascismo de Mussolini. Dice en la página 111: los socialistas italianos, a raíz de su victoria en las primeras elecciones de posguerra, noviembre de 1919, habían utilizado su nuevo poder en la administración local para establecer un control de facto sobre el mercado salarial agrícola. En el Valle del Po, en 1920, todo agricultor que necesitaba braceros para sembrar o cosechar tenía que visitar la bolsa de trabajo socialista. Las bolsas de trabajo aprovecharon al máximo su nueva influencia. Obligaban a los agricultores a contratar a trabajadores todo el año en vez de solo estacionalmente y con mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Y aquí llega el papel de los fascistas. Escuadristas de camisa negra organizaban expediciones nocturnas para saquear y quemar bolsas de trabajo y oficinas socialistas locales y pegar e intimidar a los funcionarios socialistas. Sus formas favoritas de Sí, siempre los totalitarios siempre atacan a la oposición. Claro. humillación eran administrar dosis ingentes de aceite de ricino y afeitar la mitad de un orgulloso bigote latino. En los 6 primeros meses de 1900... ¿Acaso los progres no atacan a Hogar Social Madrid, que lo que hace es pues repartir comida, ayudar a la gente, pero como son de otra cuerda, pues no pueden hacerlo? Por ejemplo, cuando Vox organiza recogida de comidas, también les boicotean. Si es que esto no es normal. En 2021 las escuadras destruyeron 17 lo periódicos hacen e todos. imprentas, 59 casas de pueblo, sedes socialistas, 119 cámaras de trabajo, oficinas de empleo socialistas, 107 cooperativas, 83 ligas de campesinos, 151 clubes socialistas y 151 Sí, los anarquistas contra los socialistas y... Claro, si esto es súper típico. organizaciones culturales. Y sigue así. Los escuadristas fascistas eran Lo que hace Venezuela. considerados sí, en general sí, los sí. agentes de mano dura de los grandes hacendados. Algunos de los primeros fascistas idealistas estaban horrorizados por esta transformación. Apelaron a Mussolini y a la jefatura de Milán para que pusieran codo a esa tendencia a la complicidad con los intereses locales dominantes. Barbato Gatelli, uno de los desilusionados, se quejó amargamente de que el fascismo había perdido sus ideales originales y se había convertido en, y cita textualmente, el guardaespaldas de los especuladores. Él y sus amigos intentaron organizar un movimiento fascista rival y crear un nuevo periódico, la Idea Fascista, para recuperar el viejo espíritu, pero Mussolini se alineó con los escuadristas. Los puristas acabaron abandonando el partido fascista o siendo expulsados de él. O sea, lo que está demostrando es que Mussolini no era fascista, en realidad. O sea, intenta demostrar que al final no cumplió nada del fascismo y que no era fascismo lo que había en Italia. Los sustituyeron hijos de terratenientes, policías jóvenes, oficiales y suboficiales del ejército Dios mío. y otros partidarios del escuadrismo. Es que Cuellar necesitaría leer más sobre la ley de hierro de la oligarquía. Y el comportamiento del poder. Y la public school choice. Y prosigue. No era la primera vez ni sería la última que los movimientos fascistas perdían parte de su primera clientela y reclutaban una nueva, con el fin de situarse en un espacio político rentable y echar raíces en él. Y ya para terminar, en la página 115, Paxton nos dice: las propuestas radicales que había hecho el fascismo en sus inicios, de nacionalizaciones y gravosos impuestos, quedaron reducidas en 1920 al derecho de los trabajadores a defender objetivos estrictamente económicos. En 1921 los fascistas rechazaron la fiscalidad progresiva y confiscatoria como demagogia fiscal que ahuyenta la iniciativa y pasaron a considerar la productividad el objetivo primordial de la economía. Mussolini, ateo de toda la vida, había pedido en 1919 la confiscación de todas las propiedades pertenecientes a congregaciones religiosas y las requisas de todos los ingresos de las sedes episcopales. Pero, en su primer discurso en la Cámara de Diputados el 21 de junio de 1921, dijo, sin embargo, que el catolicismo representaba, y cita entre comillas, la tradición imperial y latina de Roma. Sí, fue dando bandazos, claro. Sí, es que es política esto. De este modo, Mussolini, y así lo dice también Paxton un poco más abajo, cuando aludía a la revolución fascista, se refería a una revolución contra el socialismo y el blando liberalismo, un nuevo modo de unir y de motivar a los italianos y un nuevo género de autoridad gubernamental capaz de subordinar las libertades privadas a las necesidades de la unidad nacional y de conseguir la aquiescencia de las masas, dejando al mismo tiempo intacta la propiedad. No, la propiedad era corporativista.
anticapitalista. El socialismo, ya presente en el movimiento inicial, se convirtió en básico, y muchos idealistas antiburgueses abandonaron o fueron expulsados. El idealismo anticapitalista radical del primer fascismo se aguó y no debemos permitir que su notoria presencia en los primeros textos nos confunda respecto a lo que el fascismo llegó a ser más tarde en su actuación. Hombre, tremendamente. O sea, el libre mercado no lo defendieron nunca, claramente. Pues queda bastante claro y bastante desmontado este mito del fascismo de izquierdas o el fascismo socialista que constantemente intentan vender desde este tipo de creadores de contenido. Pero lo que estás intentando demostrar es que Mussolini al final no fue fascista. Y nada, vamos a acabar ya, que Bueno, el siguiente vídeo, porque madre mía, es pobre hombre. Pero que bueno, luego dio bandazos, luego dijo lo contrario, luego volvió tal, luego volvió a cual, fue haciendo una cosa y la contraria, pero bueno, siempre corporativista, anticapitalista, eso fue siempre. Madre mía, venid a Twitch.